Cinco, cuatro, tres, dos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estos son diálogos para evolucionar, soluciones para tu vida cotidiana. Yo soy Robsel, facilitador didáctico andragógico, egresado de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Como pedagogo con especialidad empresarial, he desarrollado competencias para personas profesionistas en organizaciones y recientemente escribí mi libro Sapes para dialogar. Hoy tengo el gusto de que nos acompañe Deifilia. La dejo para que se presente. Adelante, Deifilia. Claro, muchas gracias por la invitación, Robert. Primero que nada, pues soy ingeniero de profesión y me dedico a la enseñanza de idiomas. El nombre de la academia es Speak-Taco. Enseñamos español y la cultura latinoamericana. Es un gusto para mí poder estar aquí, compartir contigo y dialogar justamente en esta noche. El gusto es todo mío y toda nuestra audiencia también está siendo de alguna manera beneficiada con tu presencia. Y fíjate que en esta ocasión lo que nos reúne es conversar o dialogar. ¿Cuál es la diferencia? Esto es lo que hoy nos reúne. O sea, ¿cuál es la distinción entre el diálogo, entre la conversación? De hecho, cuando en la vida cotidiana te dicen, ay, pues habla con él o habla con ella, estará en ese momento necesitándose un diálogo o una conversación. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, son sinónimos. Sin embargo, al ver la definición que tienen de ambas, ya hay unas diferencias. ¿Qué opinas, Filia, acerca de dialogar y de conversar? Wow, parecieran la misma palabra. De hecho, en la enseñanza del español, pues muchas personas piensan en inglés, hablantes cuya primera lengua es el inglés, dirán, bueno, dialogar, conversar es lo mismo, ¿no? Podríamos decir, oír, escuchar es lo mismo. Al final implica el comunicarse e implica tener una respuesta. Pero pues sabemos que etimológicamente son palabras distintas. Dialogar generalmente requiere dos personas, por eso es un diálogo. Pero dialogar generalmente es en busca de un objetivo, ¿ok? De tener una finalidad. Creo que esa es la principal diferencia. En cambio, conversar es algo más casual, es más de pasar el rato, entretenerse, relajarse. Puede Sí, involucrar muchas personas. sí, fíjate que ahorita que comentas acerca de el hecho de que son dos y que se pretende llegar a un acuerdo, esta diferencia etimológica que comentas, logos y día, ¿no? Entonces, logos significa tratado, estudio, razonamiento. Entonces, hay un encuentro de razonamientos, entonces, va a haber un acuerdo de dos raciocinios. Es muy interesante entonces que el diálogo apele a esta parte tan humana, tan racional, que implica este intercambio de ideas. Sin embargo, luego entonces, etimológicamente también, conversar, donde el verso es muy interesante porque implica sentimiento. La una, que es el diálogo, no lo implica como si directamente la conversación, y que de hecho el diccionario de la Real Academia de la Lengua señala que es más familiaridad e incluso llega a usar el término de carnal, una plática carnal. Entonces, la cercanía que uno logra con la conversación abarca más a los sentimientos que en el diálogo, que es más un raciocinio. Y esto a la luz de inclusive de algunos autores que creo que conoces tú, ¿verdad? Sí, sí, es como dices, ¿no? La conversación es más familiar, más para pasar el rato. De repente no tiene un objetivo como tal, pero el diálogo sí, tiene que tener una finalidad. Y el diálogo, bueno, el principal exponente del diálogo es Sócrates. Y los diálogos socráticos
realmente los escribió Platón. Son célebres los diálogos socráticos que escribió Platón. Sócrates realmente no escribió nada, lo hizo su discípulo, que fue Platón, y por eso se llaman así, diálogos socráticos. Me parece bastante interesante toda esta parte de la historia, porque pues Sócrates sostiene que al nacer un niño, ya tiene todas las ideas están en su mente, y solo hay que ayudarlo a explotar y sacar esas ideas. Esa es la técnica que se llama mayéutica, ¿no? Y Qué así, maravilla. en la logoterapia de la que habla Viktor Frankl, es la terapia de los diálogos socráticos, ¿no? De esa manera como hablábamos del diálogo socráticos, el logoterapeuta, ajá, lo hace preguntando, ¿no? Una manera de preguntarte y preguntarte constantemente sobre una situación a esa persona que está buscando ayuda. Y de la misma forma descubres las soluciones que ya sabías, que ya las tienes, pero que no eras consciente en ese momento. Es maravilloso porque esta acción que Aristócles hacía, que Aristócles es el nombre ordinario de Platón, Platón era su apodo, y que escribió todo lo que el gran maestro Sócrates hacía, dialogaba. Es muy interesante porque fue el alumno número uno en tener todo el conjunto de ideas que Sócrates aportó. Y como tú señalas, la mayéutica. Sócrates se decía a sí mismo que era un partero de almas, porque como señalas, a través de las preguntas liberaba la verdad que hay en cada uno de nosotros ya inscrita. Entonces, elegir las preguntas correctas te hará obtener las respuestas idóneas. Es muy interesante. Y como señalas, Viktor Frankl, este hombre que con su libro El hombre en busca del sentido, que escribe cuando estuvo preso en los campos de concentración nazi, y ahí teniendo como objetivo poder compartir con el mundo que tener un fin en mente es un modo de salvar la propia vida, como le pasó a él, de hecho. Es muy interesante porque, como señalas, en estas conversaciones de terapia, la persona va a sacar a flote lo que es su persona, su propósito, y de esa manera entregarse a él. Por lo tanto, considero que a partir de lo que comentas, las conversaciones, cuando dejan de ser diálogos y pasan a conversaciones, pueden ayudar a que esta confianza, esta familiaridad, haga que más sencillamente aflore la respuesta que requiere la persona. No sé tú qué piensas. Sí, es cierto. No sé si te ha pasado con algún problema que dices, oh, necesito conversar con alguien que me dé un consejo, que me dé una respuesta. Y realmente no estamos buscando respuestas de los demás, sino estamos buscando preguntas. Ajá, que la otra persona me haga preguntas para yo sacar esa respuesta que está dentro de mí, pero que no era consciente de ella. Incluso esa respuesta que comentas y que está en mí, tiene que ver también con que cuando estamos conversando y queremos que nos pregunten para que saque yo mis ideas y las ordene, implicará de parte de nosotros como conversadores este respeto a las ideas del otro para no contaminarlas con las mías. Porque de lo que me esté diciendo, de lo que estemos comentando, probablemente yo tengo la oportunidad de decirle ideas que se me ocurren y que pudiera hacer que le pueden funcionar. Sin embargo, él o ella estará necesitando descubrir por su propia mente cuáles son las respuestas inicialmente que hay en su interior. Y ya después, si lo considera prudente y me pregunta, ¿y tú qué harías en mi lugar? O tú, ¿qué opciones o sugerencias me das? Ah, bueno, entonces ya estoy invitado en esta conversación a meter más ideas de mi experiencia personal. ¿Qué te parece esto? Tienes razón, sí, sí, sí.
A veces no buscamos un consejo, pero en ese caso yo creo que es importante cuando tú dices, bueno, yo puedo ofrecer, ¿no? De mi experiencia personal. Ajá, buscar siempre a una persona que tenga una experiencia similar, ¿no? Ujú. Sí. Si vas a hablar de un tema, no sé, por ejemplo, de un embarazo, hablas con una persona que haya vivido un embarazo o que tenga conocimiento de ese tema. Ujú. Sí, sí, es esto que mencionas es muy interesante porque en estas conversaciones, cuando estás con alguien que ha vivido una experiencia relativa al tema, pues tendrá mucho que compartir. Y en este sentido, yo creo que puede estar la segunda parte de la diferencia que podemos hacer con relación entre diálogo y conversación, porque desde mi perspectiva, tú que has conversado tanto y que has dialogado tanto, seguramente te habrás dado cuenta que llega un momento en la charla o en el estar de alguna manera intercambiando ideas, en donde el nivel de confianza empieza a emerger, empieza a haber todavía más afinidad, empieza a haber más empatía y puede ser que de algo que empezó siendo un diálogo se torne en una conversación, porque la segunda diferencia es emocional, así es como la percibo, porque la conversación, al incluir sentimientos como la confianza, como la familiaridad, implicará que la persona entonces ya atravesó un primer umbral del simple diálogo con razonamientos para llegar a una parte un poco más cercana, más próxima, más emocional. ¿Qué te parece esta segunda propuesta de diferencia? Sí, 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 ya la conversación incluye un tema emocional, ya hay una confianza, ya hay un poquito más de atrevimiento, ¿no? De tocar otro tipo de temas que posiblemente en el diálogo no se tocan. Ajá. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la primera sería esa, etimológicamente, ¿no? Son palabras distintas que se pueden confundir, ¿no? Dialogar es buscando un objetivo o tiene una finalidad. Ajá. Y en el caso de conversar, es para pasar el rato y puede implicar muchas personas. La segunda es el tema emocional que está incluido en conversar, que no está incluido en un diálogo generalmente. ¿Y cuál sería la tercera para ti? Ya. Bueno, fíjate que la tercera para mí sería la diferencia literaria. Esta significa que en literatura el diálogo está muy bien acotado. Incluso hay creaciones dramáticas donde vienen los parlamentos de cada actor y se distingue claramente cuándo le toca hablar a uno y cuándo le toca hablar a otro. De hecho, cuando hay una conversación en general, hay personas que dicen, ay, por eso me gusta a mí el teatro, porque en el teatro claramente habla uno y después habla otro y así sí se entienden las cosas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque el aporte de la literatura con relación al diálogo está perfectamente señalado y es una situación interesante porque nos entendemos cuando estamos escuchando al otro y termina su idea y entonces vamos nosotros. Y esta es la distinción porque en literatura el hecho del acto de la conversación no está tan definida como si el diálogo. No sé cómo ves esta tercera distinción. Interesante. Sí, en el diálogo, pues habla una persona, luego habla otra, van uno a uno, ¿no? Ajá, en una conversación se pueden interrumpir, pueden no llegar a un fin, simplemente es dar ideas y una sobre otra. No tiene de repente una finalidad. Sí, así es. Y precisamente hablando de finalidades, tenemos ya entonces de tres distinciones mínimamente entre lo que es una conversación y un diálogo. Son tres distinciones, una etimológica, donde el diálogo corresponde más a razonamientos y no a sentimientos, como el versar, como la conversación.
La segunda distinción, que es literaria, en donde el diálogo está más acotado en cuanto a parlamentos, donde alguien termina una idea y entonces empezará la otra. Y la tercera distinción, que corresponde a lo emocional, en donde inicialmente podemos estar dialogando, intercambiar puntos de vista con razonamientos, pero al incrementarse la afinidad, la cercanía, la familiaridad con la persona, ya pueden surgir conversaciones en donde incluso nos podamos hasta interrumpir porque ya es una conversación, ya se ha rebasado una barrera formal que más tiene el diálogo. Y esta sería una manera de entenderlo. No sé si tienes algo más para agregar al tema. Adelante, Day. Muy bien, me parece bien las tres diferencias muy claras para realmente decir cuál es la diferencia entre conversar y dialogar. En este caso, esto sería un diálogo totalmente, ¿no? Porque estamos analizando cada uno de los puntos, uno habla, luego el otro, y así vamos hasta llegar a una finalidad, que es saber la diferencia entre estos dos verbos. Sí, sí, así es. De hecho, diálogos para evolucionar, por eso nace, para tener conversaciones como las que tú y yo estamos teniendo, porque existe una afinidad, tanto de Ifilia como un servidor. Nos conocimos en el Club de Oratoria Internacional Toastmasters y hemos compartido momentos apasionantes en certámenes, en momentos de concurso, y bueno, eso nos da cierta afinidad. En Diálogos para Evolucionar buscamos que nuestras respuestas te puedan aportar soluciones a tu vida cotidiana, así que esperamos que este diálogo te haya funcionado para hacer la distinción entre conversación y diálogo. Bueno, pues vamos a despedirnos de Ifilia, si te parece bien. Adelante, contigo empezamos. Claro, perfecto. Pues excelente conversar contigo en este diálogo para encontrar la diferencia que me tuvo pensando varios días, la diferencia entre dialogar y conversar. De todas maneras, es súper útil para mí, lo puedo comunicar con mis estudiantes que siempre tienen duda de cuál es la diferencia entre dos verbos que utilizamos en español de la misma manera. Pero sí es muy importante saber que las dos palabras tienen diferentes utilidades. Sí, Muchas fíjate gracias por que la invitación. no, gracias a ti y aprovecho lo que estás diciendo porque como una sugerencia, cuando necesitamos o queremos en familia resolver algo, probablemente lo más conveniente no será dialogar, sino conversar. Por esta afinidad, por estos sentimientos, por generar la mayor confianza, ¿no? Bueno, pues yo soy Robsel, soy facilitador didáctico andragógico, me pueden encontrar en mis redes sociales como Robsel, y ahí en Instagram, en YouTube, en Twitter, en LinkedIn y recientemente en TikTok, pueden encontrar mis contribuciones en materia de programación neurolingüística y algunos elementos de competencias comunicativas. Me da mucho gusto haber compartido esta conversación con Deifilia, a quien esperamos también la siguiente semana con el tema que nos acompañará, que es relativo a la escucha, la diferencia entre escuchar y oír. Nos vemos para la siguiente semana. Un gusto, Deifilia. Igual, adiós, excelente noche.